Las ánimas circulan con antorchas encendidas, y en la composición de la comitiva no puede faltar un penitente que lleva la cruz, otro que porta un estandarte y otro que agita la campanilla. La primera persona que es encontrada se ve obligada a incorporarse a la fantasmal procesión. Entre los aromas cerúleos de las velas y el gélido ambiente de la muerte, el vivo solo puede evadirse entregando la antorcha, como si fuera un relevo a otro viandante encontrado por un casual, o haciendo un círculo en el suelo y encerrándose en él. Esta descripción tan certera como aterradora pertenece al libro Mitos y Leyendas, de Rafael Abellá. Y en ella se nos muestra a las claras una de las leyendas que más testimonios aglutina de cuantas podemos encontrar en nuestro país, la Santa Compaña, especialmente cuando hablamos de los profundos bosques de Galicia. Al recorrer estas carreteras entre montañas, observando los pequeños pueblos que se reparten anárquicamente por estos lares, protegidos por los bosques, es fácil recordar la obra de Rafael Abellá. En muchos pueblos de la Galicia rural se sigue creyendo en las viejas leyendas, y quizás a la que más se teme es a esta fantasmal procesión. En estos profundos bosques de Galicia, desde tiempos ancestrales, habitan todo tipo de mitos, y no todos ellos son buenos para el hombre. Quizás el más conocido y el que más testigos aseguran haber visto sea el del siniestro cortejo de los muertos, la Santa Compaña. En España se relaciona con un origen céltico. Finisterre era el fin del mundo, el lugar donde se acababa la tierra conocida, y los espíritus se mantenían en este mundo, según su tradición, hasta la llegada del Samaín, la fiesta que ahora nosotros conocemos como el Día de Todos los Santos. Y en esa fiesta se reunían los muertos, llegaban hasta ese Finisterre y de ahí pasaban al otro mundo. Tradicionalmente el mito de la Santa Compaña lo encontramos documentado en el siglo XVI. Y sobre todo luego en Galicia queda endémicamente, podemos decir, arraigado y ya con costumbres relacionadas con el ámbito religioso, por ejemplo, almas del purgatorio. Esa situación, con la influencia de la Iglesia Católica, cambia y aquellas procesiones de ánimas se transforman en un proceso más o menos de condena, donde los supuestos espíritus se dedican a penar por el país hasta conseguir que un supuesto número de misas consiguiera que se fuera el liberador de su maldición. La Santa Compaña, según la tradición, es una procesión de almas en pena. Para entendernos, es como una procesión de fantasmas, pero con la excepción de que siempre lleva una persona viva, una persona que dice la tradición que está cercana a su muerte. La Santa Compaña la va a buscar porque próximamente morirá. La Santa Compaña surge junto a la iglesia de la localidad donde aparece y comienza su tétrica procesión. Las puertas se cierran y las ventanas se atrancan. Nadie quiere mirar, porque nada bueno es lo que trae. Hay muchos nombres y digamos que según la zona donde se ha arraigado este mito, pues recibe una u otra denominación. Por ejemplo, en el norte de Galicia se suele conocer, como la conoce prácticamente todo el mundo, la Santa Compaña. También se la conoce también como la Estadea, Estadal, o el cirio que porta el primero de la comitiva, que suele ser esa alma en pena, el penitente más alto. En algunos lugares se conoce como la Estantigua, que es una deformación de hueste antigua, que hace referencia a un mito que estaba difundido en muchas partes de España, especialmente en el norte, que menciona una especie de ejército, ¿no? De ejército fantasmal que circula por las noches. Se la conoce también como la visión, porque solo algunas personas tienen la facultad realmente de poder ver a la Santa Compaña, bien de forma natural, por herencia, por percepción. En aquel entonces yo debía tener 10, 11 o 12 años, y cierta noche que pasábamos por aquí, íbamos a casa, iba con mi abuela y un pariente, pues al llegar a esta altura de la curva, vimos unas luces que se metían por ese camino, un caminito que hay ahí, y se asustaron. Yo no sabía lo que era y nos echaron a correr y empujándome y tapándome la cabeza, la cara, para que no viera, y yo intentando ver, y vámonos, ay Dios mío, Jesús, hay los difuntos, hay no sé qué. Y no le di mucha importancia porque no sabía lo que era. Generalmente no se les suele ver el rostro, van con una capucha, hábitos hasta el suelo. Algunos lo describen que van descalzos. También suelen observar que van llevando un velorio, aunque antiguamente las primeras descripciones hablaban de luces tenues
y generalmente entre 6 y 12 personas, aunque a veces inclusive se han dado casos de 40, 50 y hasta indescriptibles, es decir, para innumerables que no se podrían numerar. La Santa Compañía se presenta no siempre de la misma manera. La más típica, la más habitual es de una procesión, la mayoría de las veces en hilera, de personas a las que nunca se le ve la cara, con la excepción de la persona viva que acompaña al séquito, y parece como si fueran flotando, es decir, los testigos que yo he podido entrevistar no le ven nunca los pies y parece como si se fueran deslizando. La Santa Compañía, dependiendo de la región, presenta unas características propias. Así, por ejemplo, en la zona de Galicia suele estar precedida por una persona viva que lleva una cruz de gran tamaño y un caldero con agua bendita. Después suele estar el primer espíritu, que se caracteriza por ser más grande que el resto, al que le llaman la hestia, y posteriormente suele haber una pequeña procesión entre 6 a 30 fantasmas, dependiendo de las circunstancias. A veces solo se ve como sombra, no se puede ni siquiera visualizar absolutamente la forma de esa comitiva, de esa procesión de supuestas almas en pena, y únicamente lo que se ven son esas lucecitas y sonidos, a veces pueden ser sonidos de cadenas que se arrastran. Era como una procesión de luces, no sé a qué distancia más o menos una de otra, pero no eran unas luces que fueran muy intensas, sino como unas luces como apagadas y como alguien que las llevaba, pero no se veía, no se distinguía quién. Pues debían ser unas luces tenues y como un silencio que sería como unos 10, 12 metros o algo más de luces a una distancia como tal vez de 1 metro y pico. Yo intentaba ver porque me llamaba la atención, pero ya no puedes ver nada. O sea, porque te están empujando y escapan como con terror. La Santa Compañía es un mito muy arraigado en las iglesias populares gallegas, no solo porque está presente en la bibliografía, en la tradición, sino que también en la tradición oral. De padres a hijos se cuentan estas historias aún. Y por supuesto existe la creencia de que la Santa Compañía existe y que puede aparecer en cualquier momento. Que sea real o no es algo que evidentemente nunca lo sabremos, porque dependerá de la situación de una persona que dice que lo ha visto, y es única y exclusivamente su testimonio el que lo puede acreditar, claro. Ay, Dios mío, ¿y quién va a morir? O te hablaban sobre difuntos, y hay Jesús, y vámonos rápido y tal, y pues luego las ves asustadas y venga para la cama, hay que meterse en la cama, y se presinaban y a la iglesia y cosas de estas, y dices tú, hostia, esta gente está loca, es lo que piensas. A esa edad, claro. Desde luego infunde un respeto muy grande a la Santa Compañía. De hecho, la gente que asegura haberla visto, pues tienen determinadas reticencias a la hora de contar la historia o de compartirla más que con sus allegados o para sí mismo. Luego, pues ya empiezas a saber de estos detalles y ya te das cuenta de que aquello pudo haber sido la Santa Compañía, porque otra gente aquí no pasa con luces por la noche y nada de eso. En bosques, ladeiras, cruceiros y en ermitas como esta, cuyas piedras todavía hoy guardan demasiados secretos, es donde nos cuenta la tradición que suele aparecerse la Santa Compañía en sus múltiples formas y siempre pasadas las 12 de la noche. Y es entonces cuando el testigo, completamente aterrado, es consciente de que se acerca su final. La Santa Compañía suele aparecerse, según dicen y narran los testigos, pues en sitios alejados de población, sobre todo de alta densidad de población, como pueden ser corredoiras, caminos, cruces de caminos, como pueden ser también iglesias, capillas abandonadas. Suelen aparecerse sobre todo a grupos reducidos de personas, a una persona, pues 2, 3, 4 personas, pero no generalmente a multitudes. Su escenario de aparición es siempre de noche. Muchos testigos aseguran que al paso de la compañía sintieron las campanadas de las 12 de la noche como indicativo de esa hora, digamos, mágica, ¿no? En este tipo de apariciones suelen ir a veces precedidas de señales como puede ser el olor a cera. Inclusive a veces narran también cambios de temperatura, como un frío o una brisa fría que de alguna manera señala lo que va a aparecer, que sería la visión o la Santa Compañía. La Santa Compañía no tiene impedimentos, es capaz de atravesar montes, bosques, ríos, y la tradición dice que la persona viva que acompaña este séquito de fantasmas pues sufre los problemas de andar por ahí atravesando arboledas, vegetación salvaje.
Y es que para librarnos del influjo maligno de esta leyenda, la tradición nos cuenta que hay métodos sobradamente contrastados, porque creamos o no en ella, los testigos, con nombres y apellidos, aseguran que es real. Para combatir la Santa Compañía, la tradición establece una serie de puntos muy claros. El principal consiste en no hacerla caso, es decir, la persona se tumba boca abajo y deja que la Santa Compañía pase y nunca se dirige a ella. Existe una serie de métodos para librarse. Uno de ellos es, por supuesto, todo tipo de signos religiosos, santiguarse, tocar un cruceiro, por eso muchas veces se ponen en los cruces de caminos. Pero también hay tradiciones un poco más mistéricas y esotéricas. Pues hacer un círculo alrededor, pues con lo que te encuentres a mano. También llevar algún tipo de amuleto, de protección y sobre todo, y esto es muy importante,